Que Dios le bendiga. Un saludo nuevamente desde Torre Pellice a todos ustedes que comparten con nosotros un tiempo de reflexión, de encuentro, que nuestra Iglesia Evangélica Valdense de Tararías y Artilleros quiere acercar a cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero reflexionar juntos sobre un aspecto muy importante de la palabra de Dios. Como cristianos muchas veces no nos cuestionamos algunos principios y pensamos como que ya todo está resuelto y que las cosas son como son y no nos detenemos a pensar o a decir por qué las cosas son como son o por qué estamos en estas circunstancias. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos complicados, y cada época ha tenido su complicación, sus momentos altos, sus momentos bajos, pero hoy más que nunca las circunstancias no son favorables para la coexistencia de lo que debería ser con la realidad de lo que es. Vemos en el Evangelio una enseñanza de Jesús en que nos pone en una disyuntiva bien clara. El mensaje de Jesús es claro, es profundo, es simple. El problema está en que nosotros, los seres humanos, por naturaleza complicamos las cosas. Y eso nos lleva a que haya una división, puntos de vista, etcétera, etcétera. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 31, les leo lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Seguramente hemos escuchado en alguna ocasión estas palabras del Evangelio, palabras que Jesús tiene en un diálogo con los suyos, judíos que habían creído en él. Aquí hablamos de una realidad que es clara. En ese momento Jesús se dirige a personas, o sea, los judíos, gente de su pueblo, el contexto de ese momento, personas que habían creído en él. ¿Y qué significa haber creído en él?
habían reconocido que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, tal vez. Habían entendido, digo tal vez porque no muchos habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Pero en esta ocasión, el verso 31 dice: entonces Jesús se dirigió a los que habían creído en él. Y en esta ocasión nosotros podemos decir, bueno, si nos retenemos o nos consideramos creyentes, hijos de Dios o cristianos, entonces esta palabra es para nosotros, es para mí. Muchas veces cometemos un error cultural que viene transmitido de generación en generación en el mundo occidental cristiano, en el error de considerarse cristiano al puesto de ser humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, este es un cristiano, ¿no? Este es un cristiano tal o cual, haciendo sinónimo de cristiano como ser humano? No es lo mismo. El ser humano somos individuos que podemos tener la fe cristiana o no. Es otra cosa. Pero hay una confusión del punto de vista cultural, que eso lo sabemos. Muchas veces incluso lo llegamos a decir inconscientemente. Pero Jesús en esta ocasión le habla a los que habían creído en él, a los que le estaban siguiendo. Entonces se esperaba de ellos seguramente una comprensión mayor del mensaje. Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, si ustedes toman en serio mis enseñanzas, ustedes van a lograr ser verdaderos discípulos. Son palabras muy fuertes, porque les está diciendo a ellos que ya se consideraban llegados a un propósito. Les dice claramente: si ustedes permanecen, si ustedes toman en serio. Permanecer significa transitar, estar, quedarse y vivir mis enseñanzas. Entonces van a ser mis verdaderos discípulos. Acá Jesús hace una separación de las aguas, podemos decir claramente. Están los que creen y hacen, obedecen, y están los que creen y dicen hacer, pero que en realidad no lo son. ¿Cómo es posible que podamos llegar a esa conclusión? Jesús lo entiende muy rápidamente. Personas que le siguen no significa que le obedezcan. Personas que digan soy cristiano no significa que tengan a Cristo en su mente y en su corazón. Y luego hay una frase muy interesante y muy famosa que es mundialmente conocida. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es un eslogan que incluso hasta político, hasta en el ambiente político se usa.
Estamos viviendo tiempos de mucho cambio, de grandes momentos epocales en que ya las cosas no son como eran y no van a seguir siendo como eran. Momentos de gran cambio. Incluso también en el aspecto de elegir o no elegir. Jesús dice, si ustedes toman en serio mis palabras, ustedes van a ser verdaderos discípulos. Significa que hay gente que no es verdadera. Significa que hay simpatizantes y hay discípulos. La palabra discípulo viene del griego y del latín del discere, es decir, tiene una misma raíz con la palabra disciplina. Discípulo, disciplina, tienen una misma raíz, un mismo infinitivo en su origen, en su interpretación del griego. Es aquel que se pone a disposición del maestro, aquel que tiene la voluntad de dejarse moldear y formar por su maestro. Cuando estábamos en la primaria, éramos tiernos en mente y en sentimientos, y veíamos al maestro, a la maestra, y nos dejábamos completamente moldear por lo que los maestros y maestras nos enseñaban. El alumno no le puede decir al maestro qué tiene que decirle o cómo tiene que enseñarle. El alumno acepta su condición de discípulo y se pone en la posición de dejarse enseñar. Ese es el propósito de Cristo Jesús con respecto a los que han creído en Él. Déjense enseñar, permitan ser formados, porque en el mundo hay dos realidades. Están los que simpatizan, es decir, vienen a Dios como la opción B, la opción C de sus vidas, y aquellos que han comprendido que sin Cristo, sin Jesús, no podemos hacer nada y que Él es realmente el sentido de la vida. Jesús le dice, ustedes van a conocer la verdad. En otras palabras, si me conocen a mí, dice Jesús, porque en otra parte Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchas verdades. Hay muchos modos de analizar y evaluar una verdad, pero la verdad es una sola. Es una sola. Muchas veces somos acusados de arrogantes, de decir que tenemos la verdad en el bolsillo y que nosotros no tenemos la verdad. Nosotros sabemos quién es la verdad. Jesús es la verdad. Es la única verdad necesaria y posible para la vida del ser humano. Jesús le dice a los propios, a los suyos, y a los que incluso habían creído en Él. Aquí Jesús no está ni dialogando ni discutiendo con gente que lo detestaba, que lo odiaba, como habían muchos que lo odiaban. Aquí Jesús está hablando con gente que ya había creído en Él, con gente que decía, yo soy de los tuyos. Pero aún así lo increparon y le dijeron, ¿cómo nos dices que nosotros vamos a ser libres si nosotros nunca fuimos esclavos de nadie? La arrogancia de creernos algo nos hace ver una realidad adulterada que no es. Los judíos habían sido esclavos
de muchos y por mucho tiempo. Sin embargo, el orgullo en sus corazones les hacía decir: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú nos dices que vamos a ser libres? Ya somos libres. No, no somos libres. Jesús le dice: no, ustedes son esclavos del pecado. Son esclavos de sus propios pensamientos, de sus propios vicios, de sus propias maldades. Esa es la libertad que ustedes necesitan. Necesitan liberarse de ese modo de pensar y transformarse en verdaderos discípulos. No alcanza con ser simpatizante. No alcanza con ser tener adhesión a una religión con una etiqueta, con un nombre. No alcanza. Necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El mundo siempre ha combatido por la libertad. Hoy día se sigue combatiendo y muriendo por la libertad en algunos países. Todos los días nos levantamos para combatir por nuestra propia libertad, por nuestro derecho a decidir por nosotros mismos. Tenemos que ganarnos esa libertad, combatiendo todos los días con la esclavitud de la mente, con la esclavitud del corazón, con la esclavitud del vicio, con la esclavitud de la indiferencia, con la esclavitud de la incredulidad. Jesús dice: si ustedes permanecen en mis palabras, ustedes van a ser verdaderos discípulos. No queremos ser más cristianos del montón, queremos ser discípulos de Jesús. Ojalá que este sea también el deseo de tu corazón, transformarte en un discípulo, en uno que dice: Señor, aquí estoy, esta es mi vida. Escribe tú, como quien escribe en una pizarra palabras que no se borrarán nunca, porque están escritas con el amor y la gracia de Dios en nuestro corazón. Ser un discípulo de Cristo es más que tener la adhesión a una iglesia, a un nombre, a una institución. Ser discípulo de Cristo es decirle: Señor, quiero que tus enseñanzas permanezcan en mí para que yo pueda permanecer en ti. Quiero ser un discípulo, quiero ser libre del pecado que me ata, que me limita, que me arruina y entristece. Ese es el propósito de Jesús. Él vino para liberar lo que no se ve, pero que se combate en lo profundo del alma. Busca a Jesús, busquemos cada día del Maestro. Permitámosle al Señor, diciéndole: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípulo. Quiero ser aquel que se permite de ser instruido en ti. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra verdad que no se llame Jesucristo. Si la has encontrado, entonces eres una persona libre. Si no has encontrado a Jesucristo, aún vives en cadenas. Aún no tienes el entendimiento para comprender el sentido de la vida. El sentido de la vida está en ser un discípulo de Cristo. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a permanecer, a no decirle: sí, pero nosotros somos tal y cual y alcanza con esto. No, no alcanza. Necesitamos rendirnos y dejarnos enseñar, dejarnos moldear por el Maestro como buenos discípulos. Que el Señor te bendiga,
que el Señor te proteja y te guarde. Y te saludo de parte de la Iglesia Evangélica Valdense de Tararías y Artilleros. Hasta un nuevo encuentro.